Me voy a saludar al próximo entrevistado de hoy, que es Luis Zubizarreta, que es vocal del Consejo Agroindustrial Argentino y que es vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados. Esta semana fue tema la hidrovía y aparecen los cuestionamientos de siempre y la celebración de otros. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre eso a Luis Zubizarreta y sobre varios temas que hacen a la agroindustria hoy. Luis, buen día, ¿cómo andás? Buen domingo. Carola y Aramis, te saludamos por acá. Hola, buen día y feliz Día del Padre a todos los papás de la audiencia. ¿Sos padre? Sí, 4 chicos. Feliz día entonces. Excelente, excelente. Gracias, muchas gracias. Luis, voy a arrancar por la hidrovía. Yo decía que fue noticia esta semana. El gobierno finalmente adjudicó la licitación de la hidrovía por 25 años a Jan de Null, esta empresa belga. Es algo que se coló en el medio con varios cuestionamientos políticos en el último año, sobre todo, en los últimos años sobre todo, pero que estos días leía también algunos nuevos cuestionamientos. Había gente que no sé, habrá jurado que es la primera vez que se concesiona la vía troncal navegable, porque leía hasta dirigentes políticos decir, bueno, acaban de privatizar el río Paraná, el gobierno vendió el río Paraná. ¿Qué significa para la agroindustria la concesión del dragado de la hidrovía? Mira, ya que estamos en el Mundial, sí, lo decimos en términos futbolísticos, es un gol de media cancha, porque es un hito fundamental para darle competitividad a la logística de salida, no solo a la agroindustria, sino del 80% del comercio exterior de Argentina. Y es un gol además que festejan, viste, se habla mucho de integración y en la política les gusta hablar mucho de eso, y es un gol que también se festeja en Paraguay, porque el 90% del comercio exterior de Paraguay sale por la hidrovía, en ciertas regiones de Brasil, de todo el centro-oeste de Brasil, en el este de Bolivia. Es decir, es darle competitividad a toda una región y permitir que se desarrolle, porque lo que se va a hacer no es darle perder la soberanía sobre la hidrovía, es darle la concesión para el dragado y balizamiento a una empresa seria y que tiene conocimientos, que va a hacer una obra fundamental a riesgo empresario, sin ningún aval del Estado. Es decir, el Estado acá lo único que va a ser controlar, y esa empresa va a hacer una obra de ingeniería muy importante que va a profundizar el río en ciertos puntos, porque el río en la mayor extensión es muy profundo, pero hay algunos lugares en donde se forman curvas, se arman bancos de arena, de barro, que hay que moverlos para que pasen los barcos, y de ese modo van a salir, si Dios quiere, en 6 o 7 años, buques completos, y eso va a permitir una baja en los fletes de todo nuestro comercio exterior en torno a $10. Entonces, ¿eso termina derivando, por ejemplo, en el primer eslabón de esa cadena, que es el productor? Sin duda, porque los precios nosotros los recibimos dados del mundo, y somos un país que está lejos de los mercados, con lo cual, al tener un ahorro en los fletes, tenemos la bendición de este río que llega al corazón productivo. Al poder entrar los buques y cargar completos, ese ahorro va a ser un mejor precio que va a recibir directamente el productor. Eso le va a generar obviamente un incentivo para producir más, para ponerle mayores insumos a la producción y incrementarla, con lo cual, sin duda alguna, tener un río en condiciones mejores va a ser un hito fundamental. Acá, este es uno de los goles, pero hay otros 2 goles que hacer para mi criterio, que es ferrocarril y cabotaje fluvial, flete fluvial, incrementar, cambiar la ley de cabotaje de modo tal de poder utilizar el río no solo para salir al mundo, sino también para transportar mercaderías dentro de la Argentina. Bueno, el gobierno adelantó que el Ministerio de Desregulación está trabajando y que la próxima desregulación con impacto en el agro va a ser esa, la modificación de la ley de cabotaje. ¿Están encaminados? ¿Está bien la modificación que están planteando? ¿Están en diálogo con el gobierno? Sí, yo creo que es, vamos a ver cómo termina redactándose, pero es claro que la Argentina ha perdido el uso del río en los últimos 15 años, y mientras tanto, el otro día estaba en una charla justamente con paraguayos, brasileros, que están utilizándolo masivamente y estiman que
en los próximos 5 años el flujo que baja por el río, que hoy es de 25 millones de toneladas, se va a duplicar y va a ser de 50 millones. Argentina prácticamente no participa de eso, no tiene flota fluvial, y es un desafío que tiene un enorme impacto, sobre todo en el noreste de Argentina, en las zonas del litoral. No podemos dejar de pensar cómo volvemos a tener una flota nacional, o cómo utilizamos la flota existente para que los productores se beneficien de ese medio de transporte, que es el más barato de todos. Ahora, vuelvo un segundo a esto que te decía de los cuestionamientos, porque pensaba también en estas horas cuando los leía y los escuchaba que la otra opción es que lo maneje el Estado. Ahora, ¿el Estado argentino tiene capacidad para hacer el mantenimiento y el dragado de la hidrovía? No la tiene. De hecho, estuvo concesionada desde el menemismo hasta acá, hasta Fernández en realidad. Pero mira, obviamente es así. Fíjate vos que, a ver, en el pasado el dragado lo hacía el Estado y nunca logramos progresar. Estábamos en la prehistoria, y en el año 93, que fue el hito de la primera privatización, hubo un salto en la profundización del río que le permitió a la Argentina, fue uno de los principales motivos por los cuales pudimos crecer en la producción. Y acordate que en esos años las cosechas crecieron enormemente, claro, por esa competitividad que generó esa primera concesión. Ahora vamos por la segunda, y además en el mientras tanto, en estos últimos años en donde nos quedamos estancados en una meseta, no profundizamos más el río, los contrarios también juegan. Brasil, Estados Unidos hicieron enormes avances en su logística, sobre todo Brasil, con nuevos puertos, con el desarrollo del Amazonas. Nosotros nos quedamos en punto muerto. Bueno, ahora creo que este paso nos va a permitir volver a entrar en carrera y a, bueno, darle competitividad, como te decía, a nuestra producción. Y Luis, ¿cómo se garantiza el control del Estado con este nuevo esquema de concesión, digamos, desde un privado? Mirá, se está trabajando en un órgano de control, que obviamente lo va a presidir el Estado, que va a estar formado también por algunas de las provincias y por usuarios. La idea es que el Estado, ese órgano, vele por el cumplimiento del contrato que va a firmar la empresa que toma la concesión, y que va a tener, o sea, el contrato tiene un montón de cláusulas de exigencia que son el cumplimiento obligatorio. Ese órgano va a velar para que se haga eso, y una cosa muy importante también, que es una de las preocupaciones de algunos sectores, que es el tema ambiental, digamos. Las obras requieren estudios de impacto ambiental que tienen que ser aprobados por los organismos pertinentes y que eviten que haya cualquier abuso en ese aspecto, y por supuesto eso es el cumplimiento obligatorio. El órgano también va a tener que controlar eso, pero lo importante también es que sea un órgano ejecutivo, que no sea una burocracia que genere un costo enorme, porque una de las cosas que trata este gobierno, y creo que con buen criterio, es no recargar costos a toda la sociedad para una obra de este tipo, que si bien tiene un enorme impacto, la puede hacer perfectamente un privado y pagarla a la carga, porque este esquema, acordate que lo que hace es que hay un esquema de peajes, es decir, claro, todas esas inversiones que se van haciendo se van pagando con un peaje que paga cada barco que entra y sale al sistema, es decir, en definitiva la carga, y que obviamente es muchísimo menor que el beneficio que implica la obra, ¿no? Esto es como una ruta que la transformamos en una autopista, y que por lo tanto va a permitir una mayor circulación y una más segura circulación para todos los buques que entran al sistema. Bien, y la continuidad de Jan de Nul, ¿tiene algo que ver con la planificación de inversiones? Digo, si siempre y cuando Jan de Nul sigue, si se cumplen con las inversiones planificadas. No, Jan de Nul es el que va a hacer las inversiones, y como contraprestación va a cobrar un peaje. Digamos, esto fue una licitación obviamente pública, con lo cual se podía presentar cualquier dragadora. Hubo toda una discusión, te acordarás, este proceso llevó mucho tiempo, por eso también es el festejo, ¿viste? Algo muy esperado. Al principio fracasó, hubo un primer intento que fracasó, después el gobierno
puso las barbas en remojo, realizó un proceso mucho más ordenado, en donde hubo muchísimas consultas públicas, en donde todos los usuarios, las provincias pudieron opinar sobre temas fundamentales de la concesión, y finalmente terminó sin impugnaciones de ningún tipo. Así que, bueno, más allá de que hubo algún ruido en los últimos días también respecto a la tarifa, creo que fue la concesión lograble. Y viste, también en términos futbolísticos, de vuelta, bien, los argentinos somos muchas veces todos técnicos, viste, sí, queremos hacer las cosas, cada uno tiene su opinión, cada uno quiere su manera. Bueno, finalmente acá el gobierno decidió un pliego que creo que fue prolijo, fue auditado por Naciones Unidas y que definitivamente derivó en esta etapa, en esta concesión, en este otorgamiento de la concesión. Yo creo que, bueno, ahora hay que mirar para adelante y hay que velar para que estas obras se hagan lo más rápido posible y nos vuelvan a poner en carrera. Me voy a poner aguafiestas, pero porque vi, vos lo marcás como un golazo de media cancha, y veía en las últimas horas, te decía, dirigentes políticos, no sé, el caso de un diputado nacional, Jorge Tayana, tuiteaba ayer que la privatización del río Paraná para él es escandalosa y que va a ser anulada, afirma que va a ser anulada por la justicia, y ya adelanta que van a ir a la justicia por esto. ¿Tienen un temor de que todavía esto no esté firme y de que la justicia, como viene frenando desregulaciones en el caso del Poder Ejecutivo, pueda dar marcha atrás con la adjudicación de la hidrovía, con todo lo que costó llegar hasta acá? Mira, como cualquier ciudadano, el diputado tendrá sus elementos, los tendrá que presentar en el tribunal y ahí se debatirá, pero yo no veo que haya elementos visibles, por lo menos, como para algún tipo de anulación. Como te digo, hubo un periodo de impugnaciones durante todo el proceso que no tuvo ninguna impugnación. Sí. Finalmente, entiendo que, bueno, no sé cuáles son los elementos que tiene Tayana en este caso. Nosotros tampoco. Lo pondrá sobre la mesa, se decidirá en la justicia, pero me da más la sensación que justamente, como decías, es un ruido más político que otra cosa. Sí, obvio, siempre preocupa un poco que haya ruido, pero yo veo que esto hay una abrumadora mayoría, sobre todo, viste, ayer sacamos un comunicado todos los usuarios que estamos alineados, sí, en que este hito hay que defenderlo y que esto es el camino y que esto, bueno, es fundamental. Así que yo no veo que haya muchos socios en alguna traba que se quiera poner en este proceso. Te cambio un poquito de tema, Luis, porque veía lo que pasó esta semana con el conflicto gremial de los trabajadores aceiteros y la industria, y bueno, claramente venían en conciliación obligatoria, se terminó el jueves. Entiendo que no se prorrogó todavía la conciliación obligatoria, ¿cierto? Pero sí, los trabajadores están hablando... Sí, ¿Se prorrogó? Se prorrogó unos días, que es lo que marca hasta la ley. Hasta el martes. Me parece que sí, creo que el vencimiento es en estos días de la semana que entramos. Ahora, ¿qué hay probabilidades de que los trabajadores efectivamente vayan al paro? ¿Qué significa un paro? ¿Cuánto complica la logística exportadora? Y si se puede y si se sabe, ¿cuánto le sale a la Argentina un paro de estos por una discusión que viene muy tensa y no se están poniendo de acuerdo? Sí, efectivamente hay altas probabilidades. Nosotros desde nuestro lado vemos que el gremio está en una posición absolutamente intransigente y que pareciera tener un matiz más político, porque están pidiendo un aumento que a nuestro criterio es totalmente desproporcionado con la baja de la inflación que venimos teniendo. ¿Qué sería un tinte político? ¿Le quieren hacer el paro a Milei y no a la industria aceitera en especial? Y bueno, nosotros vemos un matiz extraño, porque fíjate que lo que estamos ofreciendo es acompañar la inflación con ajustes mensuales que vayan en línea con lo que vaya dando la inflación. Creo que eso es más que razonable. Pretender un aumento de que va a aumentarnos los costos, obviamente, en dólares de un día para el otro, nos parece que no es atinado. Y eso tiene impacto en varios digamos, obviamente que le pega a la industria, pero también le pega a todos los transportistas, le pega al productor y le pega incluso a los propios trabajadores, ¿no? Porque, como sabés, hacer un paro significa que te empiezan a descontar las jornadas en donde haces el paro, y creemos que ese no es el camino es el diálogo, el camino es, viste, pedidos razonables que estén en línea con
lo que es la inflación, digamos. Pretender ir más allá a nosotros nos parece que en esta instancia no es razonable, y eso ahí está puesta la discusión. Esperemos que en estos días podamos avanzar en un acuerdo, pero bueno, está bastante difícil. Y lo último, Luis, seguís perteneciendo a Louis Dreyfus Company, ¿cierto? Sí. Ok, veía que fueron la compañía que dio una sorpresa en las últimas semanas, no esta última si no me equivoco, sino la anterior. Le mandaba el CEO global de Dreyfus una carta a Luis Toto Caputo y le anunciaba que se viene una inversión de $400 millones para la Argentina. ¿Se pueden venir más inversiones de este tipo en la agroindustria? ¿Qué del contexto es lo que hace atractiva una inversión como esta para vos? Mira, yo creo que primero esa es inversión que veníamos planificando hacía mucho, pero se dio ahora el buen timing de una macroeconomía estable, digamos, una situación de crecimiento de los cultivos, sobre todo el girasol. Esta va a ser una planta girasolera, y además la Argentina, como sabes, está desarrollando nuevos cultivos también, como la camelina, la carinata. O sea, vemos que hay una oportunidad para el país grande. Yo veo que sí, que la Argentina está en nuestro sector, y parte de los motivos justamente son estos anuncios que recién charlamos, la hidrovía, el ferrocarril, digamos. Creo que hay un montón de hitos que están ayudando a que, bueno, se transforme en un país atractivo, en un mundo que sigue demandando lo que producimos, las proteínas vegetales, los aceites, y bueno, en esa línea está esta inversión que va a ser súper importante, sobre todo para una región que hacía 30 años no se hace una planta de girasol en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Sí, va a ser en Bahía Blanca. Creo que eso va a ser en Bahía Blanca, va a tener una repercusión muy, muy grande en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, bueno, en toda la región girasolera. Yo creo que se dan un montón de condiciones, como te digo, muy positivas para que... ¿Vienen este año esos $400 millones de dólares? Sí, bueno, la planta va a tardar en construirse más o menos 24 meses. Es decir, que esto va a ser un proceso que va a llevar tiempo, pero va a generar más de 1.000 empleos directos durante su construcción. Y bueno, lo más importante creo que es esto, el impacto en la competencia, en la demanda para los productores de toda esa región, que bueno, nos parece a nosotros que va a ser importante. Gracias, Luis, por la charla. Que tengas buen domingo, feliz día de vuelta. Gracias, un beso y cariños a todos. Igualmente. Ahí estaba charlando con nosotros Luis Zubizarreta, que es vocal del Consejo Agroindustrial Argentino y que además es el vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados. Hidrovía, el conflicto con los aceiteros que decía él, se anticipa un posible paro en los puertos agroexportadores para esta semana. Vamos a ver qué pasa por ahora, y hasta el martes o miércoles hay conciliación obligatoria. Después esta negociación tensa va a seguir. Quédense que hasta las 10 tenemos todavía mucho Rivadavia Agro para compartir.